En el día de hoy vamos a hacer la presentación del algoritmo de ordenación Merge Sort. El trabajo fue realizado por Manuela Barrera Caro y Sebastián Caicedo Araujo para la materia de estructuras de datos y algoritmos. Para empezar, hay que recordar que un algoritmo de ordenamiento es aquel algoritmo que permite organizar un conjunto de datos, ya sean números o letras, en una secuencia específica. El merge sort no intenta ordenar la lista completa de golpe, por el contrario, fragmenta el problema en problemas más pequeños hasta que sean más fáciles de resolver. Este algoritmo utiliza la metodología de divide y vencerás. Como ya mencioné anteriormente, este algoritmo se basa en el principio de divide y vencerás, que consiste en dividir, conquistar y combinar. Entonces, lo primero que queremos hacer es dividir. Para eso, vamos a imaginar que tenemos una lista vacía. En esta lista vacía vamos a añadir cuatro números al azar, que van a ser el 8, el 3, el 7 y el 2. Y los queremos organizar de menor a mayor. Pero como se observa, el primer elemento, que es el 8, no es el menor, sino que por el contrario es el mayor. Esto a simple ojo lo podemos ver, pero tenemos que indicarle al computador que lo haga. Para eso, lo que haremos es dividir la lista en dos. Tomaremos estos dos términos para una lista y estos otros dos términos para otra lista. Primero queda el 8 y el 3 y luego el 7 y el 2. Y aunque parezca que ya es muy fácil organizar esto, debemos recordar que para una máquina lo más eficiente sería como reducirlo, dividir lo más que se pueda, tal y como dice el principio. Entonces, lo que haremos es que en cada lista solo haya un elemento. Entonces, en la primera lista solo queda el 8 separado del 3 y el 7 separado del 2. Si fueran muchos más términos, pues harían muchos más elementos solitarios. Luego, lo que queremos hacer es una comparación. Lo primero que haremos es una comparación en la primera lista. Tenemos estos dos términos que me refiero a lista, pero realmente están separados, ¿no? Separamos y luego comparamos. Entonces, el 8 es mayor que el 3. Entonces, pasaremos al 3 a una nueva lista y se pone primero. Luego, el 8, como fue el único elemento que no se utilizó, ¿sí? Porque acá tenemos dos elementos. Entonces, cuando queda vacío, va de último, ¿cierto? Ese mismo procedimiento se hace con el 7 y el 2. El 2 es menor, va primero a la lista y el 7 que sobra es el último en llegar, por decirlo así. Luego, queremos hacer la comparación entre estas dos listas. Entonces, el procedimiento va a ser un poco similar. Compararemos el primer término de esta primera lista, que es el 3, con el primer elemento de esta otra lista, que es el 2. Tenemos que el 3 es mayor que el 2, por ende, el 2 va a pasar a una nueva lista y va a estar solo. Este 3 no se pierde, sino que se guarda en la lista donde está. Luego vamos a coger otra vez al 3 y el 7 para comparar. Acá el 3 es menor, entonces pasa junto con el 2, acá conservando ya como el orden establecido, y el 7 vuelve a su lista, no se vota. Eso es muy importante recordarlo. Luego hacemos la comparación del 7 y el 8. El 7 es menor, pasa a la lista con los demás números y por último nos va a quedar este 8 solo. Como es el único elemento que falta por poner, entonces lo que hace el algoritmo es que ya lo pone al final y ya tenemos la lista ordenada de menor a mayor y la explicación de cómo funciona el merge sort. Como ya vimos cómo funciona el algoritmo, ahora es importante analizar su complejidad. En merge sort, el mejor caso, el promedio y el peor caso tienen la misma complejidad, O de n del logaritmo de n.
Como podemos observar en la tabla que está presentada, es exactamente lo mismo. Y esto ocurre porque el algoritmo siempre realiza el mismo proceso. Primero divide la lista en mitades, lo que genera logaritmo n niveles. Luego, en cada nivel recorre todos los elementos para combinarlos, lo que equivale a n. Al combinar estos dos factores, obtenemos una complejidad de n logaritmo de n. Por eso, no importa si la lista está ordenada o desordenada, el algoritmo siempre tiene el mismo rendimiento. Ahora, es importante entender que a diferencia de otros algoritmos que pueden tener una escala lineal o exponencial, el merge sort, su complejidad crece de forma controlada, por lo que sigue siendo eficiente incluso con grandes cantidades de datos. Ahora les vamos a dar Entonces, el análisis de complejidad que sacamos de este algoritmo. Entonces, la complejidad del merge sort es de O de n por logaritmo de n en todos los casos y se puede evidenciar de esta manera. ¿Cuántas veces se divide el logaritmo en base 2 de n veces? Entonces, si tenemos cuatro elementos, este viene a ser n, entonces el logaritmo en base 2 de 4 sería por dos niveles, que el nivel uno sería como los cuatro números y ese se va a dividir en dos, entonces van a quedar dos y dos números. Y el nivel 2 se va a dividir ya en ya un número que ya serían como los números individuales. Como cuánto trabajó cada nivel, se recorren los n elementos. En cada nivel la función merge se compara y combina todos los elementos, aunque estén en superreglos separados y entre todos suman n. Entonces el total va a ser como igual de niveles por trabajo por nivel, que es igual a n por logaritmo base 2 de n. A diferencia como de otros algoritmos de como bubble sort, que ordenan como in place, que es como sin crear unas listas nuevas, el merge sort necesita crear arreglos auxiliares en la función, que es como la lista de resultados. En el peor caso, este espacio extra es proporcional a n. Y porque es igual en los tres casos que mostramos, no importa como si el arreglo ya viene ordenado, desordenado o al revés. El mersor siempre divide y siempre combina. Hola, buenas noches. Hoy les vengo a explicar el método merge sort en Python, que es como el algoritmo de ordenamiento basado en divide y vencerás. Bueno, primero tenemos como la base, que es si el arreglo tiene cero o un elemento, ya está ordenado y se retorna como tal cual. Eso tiene como la recursión de todo el método. Luego tenemos la parte de dividir, eh, que calcula el punto medio con división entera y luego corta el arreglo en dos mitades usando el slicing. Seguimos a la parte de conquistar, que llama al método merge sort, y recursivamente sobre cada mitad y cada mitad se divide hasta llegar al caso base, que es solo un elemento. Luego tenemos la parte de combinar, que una vez ambas mitades estén ordenadas, la mezcla con el método merge. Y bueno, ahora el método merge. Esta función es la parte como clave de todo. Combina dos arreglos ya ordenados en uno solo ordenado. Entonces primero crea una lista vacía y dos índices por cada mitad. Viene y compara en este bucle los elementos. En cada paso compara el elemento actual de ambas mitades y agrega el menor al resultado y avanza con el puntero hasta donde sacó como el elemento. Sigue como la parte de si una mitad se acabó antes, los elementos restantes de la otra, que ya están ordenados, se agregan al final y, y esto devuelve el resultado. Este método es básicamente lo que está acá arriba, solo que acá es como que imprimí toda la lógica y se puede ver como cómo separa cuál es mayor y cuál es menor. Ya ahorita por consola les voy a mostrar cómo funciona. Ya sigue el ejemplo práctico que es que aplica el merge sort a un caso real que es ordenar estudiantes por calificación de mayor a menor. La única diferencia es que en vez de comparar números directamente, compara calificaciones y usa como
mayor igual en vez de menor igual, para ordenar de mayor a menor. Y demuestra que el Mersor es estable. Pues ya les va a mostrar como los resultados. Por ejemplo, nos mostró que Carlos y Luis tienen la misma calificación, pero muestra como primero a Carlos, ya que estaba primero en la lista. Listo, ahora les va a ejecutar. Entonces, primero está como el ejemplo con el básico, que así venía el arreglo y lo arregló de menor a mayor. Ese es el paso a paso que les decía, que se ve como cómo va separando los números y con cuál se queda, que se queda con el menor o con el mayor. Ahora viene la parte práctica. Está pues, los resultados que les mostré. Está primero Sofía, Carlos y Luis tienen la misma calificación, pero como Carlos está primero, él queda de primero. Como vimos a lo largo de todo el video, sabemos que este algoritmo va creciendo de forma controlada, de tal manera que nos permite tener un control a grandes volúmenes de datos, como puede ser el ejemplo de bases de datos o motores de búsqueda, donde es fundamental mantener este mismo orden. Y como sabemos, no importa qué tan ordenado o desordenado, el tiempo que se va a demorar va a ser prácticamente el mismo. Por eso es que, aunque no lo veamos, tal vez porque no sepamos o porque no lo hemos pensado, este algoritmo lo podemos encontrar en muchos programas que requieran este tipo de datos de grandes volúmenes.